de la luz, de la velocidad, de lo que es energía, Sí. y él lo lleva a una representación matemática, o en el caso de la física, que se lleva a fórmulas matemáticas que Dios. representan entonces una información diferente a la que se ve ahí. Comenzamos 3, 2, Q. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Tu hermano pastor Ignacio de la Rosa te dice bienvenido a este tu espacio Zona Sobrenatural. Qué bendición es una vez más estar delante de usted. Yo sé que usted, ¿verdad?, vio el intro de este video, sé que usted vio el tema de este video y más importante, usted vio al pastor que estaba soltando un pequeño fragmento. Sé que usted vio los primeros videos que se hicieron con el ministro y sé que su vida fue impactada y fue más que bendecida. Hoy también prepárese para escuchar unos códigos sobrenaturales del reino de los cielos. Así que prepárese. Voy a dejar para que el pastor se esté presentando a ese pueblo de Dios. Pastor, yo le bendiga una vez más. Bienvenido a este su canal. Muchas gracias, Pastor Ignacio. Para mí un placer estar aquí. Amén. Gracias por la oportunidad nuevamente. Espero que las personas que puedan ver y escuchar este video pues puedan tener pues lo que Dios quiere darle a través de lo que Él deposita en cada uno de nosotros. Mi nombre es Víctor Almanzar. Yo sé que ya muchos vieron otros videos que hemos estado pues elaborando aquí en otros lugares. Espero que todo lo que Dios ponga en nosotros sea de bendición. Amén, así es, pastor, de verdad que gracias a usted, aleluya, por tomar de su tiempo y poder bendecir a muchas vidas en diferentes naciones y países con una palabra de parte del Dios del cielo. Pastor, sé que el tema que usted trae hoy es un tema poderosísimo y no quisiera quitarle más el tiempo. Quisiéramos escuchar palabra de Dios, que Dios lo use como siempre lo ha hecho. Bueno, hoy queremos tratar un tema muy interesante, es cómo vivir en la dimensión de Dios o viviendo en la dimensión de Dios. A veces las personas cuando escuchan ciertas palabras que no son tan comunes, pueden cavilar en su mente y entender que no es algo bíblico, sin embargo no es así. Cuando hablamos de dimensión, la Biblia desde que empieza en Génesis habla de esto. Sí. Y habla de cómo Dios pues se movía sobre la tierra, sobre las aguas, el Espíritu de Dios se movía y luego vino la expansión. La palabra expansión significa dimensión. Cuando la Biblia habla de que Dios hizo las expansiones de los cielos, está diciendo que abrió espacio multidimensional en lo que nosotros conocemos del espacio del universo. Sí. Ahí donde la gente ve materia que no es visible, o los científicos pueden ver la materia oscura y todo eso, y lo que se ha descubierto de la expansión del universo es ese espacio multidimensional que Dios abre con su palabra. Porque nada puede existir si no hay un espacio donde habitarlo. Aleluya. Por eso cuando Jesús va al cielo o habla con los apóstoles antes de irse, dice, yo voy, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Sí. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. Cuando él habla de preparar lugar y que hay morada, está hablando de un espacio, está hablando de una dimensión, Sí. está hablando de una medida de lugar donde vamos a habitar y donde habita Dios y donde se Aleluya. habita en el reino de los cielos, que más allá de un lugar es una dimensión. Gloria a Entonces Jesús. las dimensiones son medida de espacio. Este salón, esta sala, esta habitación tiene una dimensión, se Gloria puede a Dios. medir y se puede esparcir cosas dentro de este espacio que puede parecer vacío, Sí. como muchos lugares pueden parecer vacíos cuando realmente no lo son. Aleluya. Porque en el vacío siempre hay algo, hay materia, hay partículas, hay energía, y aunque sea invisible a la vista humana, incluso a veces hasta ciertos equipos electrónicos no lo pueden ver, Sí. en ese lugar pues existe algo, igual que el mundo espiritual. La gente no lo puede ver, Gloria a Dios. pero el mundo espiritual existe Sí. y es real. Los espíritus, los ángeles de Dios, pues habitan en espacios multidimensionales, más Wow. allá del espacio físico que nosotros vemos y palpamos como una realidad. Sí. Entonces, cuando hablamos de vivir en la dimensión de Dios, tenemos que entender qué es eso. Gloria a La Dios. Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 16, que Dios habita en luz inaccesible, Así que es. Dios es el único que tiene inmortalidad
y es a quien nadie ha visto, ningún hombre ha visto jamás. Aleluya. ¿Por qué no han visto a Dios? Porque Dios vive en una dimensión donde el hombre no puede entrar como él quiere. Tremendo. El hombre entra a esa dimensión como Dios dice. Aleluya. ¿Y cómo es que Dios dice que entramos a esa dimensión? Cuando nacemos del Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Porque lo físico y material, la carne, no puede entrar en la dimensión de Dios. Dice que Él habita en luz inaccesible. Cuando se habla de la luz, aquí siempre va a haber un tema científico con el estudio de la luz, Sí. que yo creo que mencionaba en un video pasado aquí mismo, porque la luz es la que da origen a la física cuántica. Y siempre Sí. tengo que mencionar esto porque la ciencia tiene una connotación de expresar cosas que mucha gente no la entiende, pero que hablan de cosas espirituales Sí. profundas. Porque cuando hablamos de dimensiones invisibles y entramos a la física cuántica, hay una forma de explicar dimensiones que existen, que no vemos, donde habita vida, donde habita energía y donde habitan cosas. Dios. Entonces todo esto nos muestra que la realidad y la verdad de Dios es absoluta. O sea, que aunque muchos quieran dudarlo, pues la ciencia comprueba que hay espacios multidimensionales más allá de la cuarta dimensión que conocemos aquí en la Tierra. Gloria a Dios. Porque aquí conocemos 4 dimensiones. Conocemos la dimensión de largo, de profundidad, de altura, que son las 3 dimensiones en las que se puede medir el espacio en el que vivimos, y hay 4 puntos cardinales que son imaginarios, que se utilizan en lo que son las coordenadas cartesianas para medir esas dimensiones también, Sí. en norte, sur, este y oeste, el espacio donde podemos movernos, donde podemos operar. Entonces, cuando hablamos de dimensiones tenemos que entender todo esto. Ahora, hay una cuarta dimensión que Albert Einstein, por ejemplo, decía que es el tiempo. Él decía que el tiempo es la cuarta dimensión. El pastor Yogi Cho, un pastor famoso por su gran, creo que falleció ya, era pastor en Corea del Sur, una de Sí, las sí. iglesias más grandes Más del mundo, grande. con millones de miembros. El gran evangelista le decían. Escribió incluso un libro hablando de la cuarta dimensión, hablando de vivir en el espíritu y una serie de cosas que se dan cuando vivimos en el espíritu. Él tenía mucha razón en muchos Sí. puntos de eso que mencionaba, porque la cuarta dimensión del hombre es vivir en el espíritu. Aunque Albert Aleluya. Einstein decía que era el tiempo es abstracto y es relativo, que vamos a hablar de eso en un punto más adelante. Amén. Porque el tiempo, como nosotros lo percibimos, no existe. Entonces, como nosotros lo percibimos, no existe. Y si para usted el tiempo es uno y para mí es otro, entonces es relativo. Y por lo tanto, entonces no puede ser la dimensión en la que vamos a habitar todos. Dios. Entonces, la dimensión en la que Dios quiere que habitemos es en la dimensión del Espíritu. Cuando yo hablo de vivir en la dimensión de Dios, estoy hablando de cuando el hombre entra más allá de vivir en la carne, en las cosas materiales, en las que se perciben, en las que conocemos, Sí. en las que podemos incluso estudiar, a una que ni siquiera puede estudiarse, sino que se maneja bajo el orden de Dios absoluto. Aleluya. O sea, ahí solamente se hace lo que Dios dice. Aquí pueden suceder muchas cosas que la gente entiende que no serían de Dios, porque son cosas a veces negativas o malas. Sí. Sin embargo, hay cosas que ya están establecidas en el mundo espiritual, en esa dimensión donde Dios habita, y que por ende afectan la dimensión en la que nosotros vivimos. Aleluya. Las cosas que Dios opera y el Espíritu de Dios opera en el mundo invisible y en ese mundo espiritual y en esa dimensión que va más allá de la que nosotros habitamos, pues afecta esta dimensión en la que nosotros ahora caminamos y percibimos. Ay, ay, ay. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el hombre puede entrar a esa dimensión y vivir en la dimensión de Dios, podemos citar el ejemplo por excelencia paradigmático del cristiano, que es Jesucristo. Sí. Jesucristo, la gente dice que era 100% Dios y 100% hombre, porque Jesús no vivía simplemente en la dimensión humana. Jesús operaba en el mundo espiritual y en una dimensión superior. Los dos niveles. Por eso, como usted me decía antes de grabar aquí, Sí. cuando llegaba donde había un endemoniado, había una persona que tenía demonios, incluso legiones como el Gadareno, Sí. ellos le decían: Hijo del Altísimo, ¿por qué me atormentas? Ellos podían percibir que había entrado alguien en su dimensión, en su espacio Dios mío. multidimensional, que no era carne solamente, sino que era un Aleluya. hombre lleno del Espíritu Santo. Y Sí. cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, se siente lo que estamos sintiendo ahora. Gloria a Dios. Aquí se está sintiendo algo ahora mismo Sí. que esperemos que la gente Santo. a través de las ondas y de estas cámaras pueda Aleluya. sentirlo también, porque la energía se transmite Sí. y el Espíritu Santo se mueve rompiendo incluso las paredes y lo que puede Wow. obstaculizar en el mundo visible. Gloria a Dios. Entonces, por eso Jesús podía enviar la palabra y el siervo del centurión sanarse, Al porque instante. Jesús no operaba en la dimensión humana Dios simplemente. El centurión le dice: envía la palabra, tú tienes autoridad. Él envía la palabra y cuando él llega, el siervo es sano. Gloria a Dios. Entonces, habían cosas que Jesús hacía y que Jesús vivía en una dimensión más allá de la humana. Y ahí podemos nosotros ver que esta dimensión existe aun cuando no la vemos. Entonces, en esa dimensión espiritual es, por ejemplo, donde Pedro camina sobre las aguas.
Es en una dimensión diferente a esta dimensión. Esa dimensión es donde Josué ora para que el sol y la luna se detengan, Dios la detiene y el tiempo se detiene. Uf, muy fuerte eso. El tiempo que nosotros conocemos Sí, se detuvo y sí. dice que no hubo día como aquel. O sea, cuando tú entras en la dimensión de Dios, empieza entonces a suceder algo y es que el límite cesa. En la dimensión de Dios no hay límite. Dios mío. En la dimensión humana dice el hombre, yo no tengo tiempo. Sí. El hombre dice, yo no puedo. El hombre dice, es que yo no sé, es que yo no tengo la capacidad. Hay fronteras. El hombre dice, es que estoy enfermo, es que estoy limitado. En la dimensión de Dios nada de esto existe. Gloria a Dios. En la dimensión de Dios el hombre no conoce el no puedo. Tremendo. En la dimensión de Dios se levantan muertos, se camina sobre las aguas, se Sí. hacen cosas sobrenaturales. Gloria a Dios. En la dimensión de Dios, la palabra, la ciencia, el conocimiento no está limitado simplemente a que usted haya leído un libro, vaya a la universidad o haya recibido un curso. En la dimensión de Dios, el conocimiento viene de Dios, que es el Padre de la ciencia, es el que da todo don Sí. perfecto. Todo don divino viene de Dios. Aleluya. Y el hombre que está capacitado por Dios no necesita ni siquiera ir a la escuela. A Jesús le decían, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Tremendo. O sea, la capacidad que Jesús tenía mostraba que tenía un poder espiritual Sí. de otra dimensión. Aleluya. Por eso era que Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Entonces, Gloria a Dios. cuando hablamos de la dimensión de Dios, estamos hablando de un lugar de donde Dios gesta las cosas. Sí. Estamos hablando de un lugar donde se origina el reino, Gloria a donde Dios. están todas las riquezas del reino espirituales. Entonces, cuando nosotros, los que conocemos el mundo espiritual, los que estamos habituados a orar, a leer la palabra, Sí. a tener comunión con Dios, a saber y conocer y discernir cuando hay espíritus contrarios, Aleluya. demonios y demás, entonces podemos entender un poco de lo que estamos hablando. Así es. O sea, el vivir en la dimensión de Dios significa que Dios saca al hombre de una mente limitada, Dios saca al hombre de un lugar donde está que no puede ir más allá de lo que lo limitan las leyes físicas Sí. para entrarlo a una dimensión, a un lugar, a un espacio dotado de un poder espiritual donde toda limitación, absolutamente toda, cesa. O sea, pastor, las limitaciones que tienen los hombres y mujeres para ver las cosas sobrenaturales. Por ejemplo, Pedro cuando ve a Jesús por encima de las aguas caminando, él dice, llámame y yo voy a ir. Y él, siendo humano también, Pedro caminó por encima de las aguas. O sea, no han enseñado de tantos años que las limitaciones para las cosas espirituales es el cuerpo, es la carne. Que no podemos habitar en esos niveles si estamos vivos, tenemos que morir para operar en esos niveles espirituales. Pero aquí estamos entendiendo que la limitación, como usted nos explica, está en la mente. O sea, Cristo lo que hace un hombre o una mujer de Dios es que rompe esa mentalidad de que no puedo, de que no, de que es imposible. Claro que sí. ¿Qué le decía Jesús a algunos discípulos? Te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué dudan? Aleluya. Y cada vez que Jesús hacía un milagro poderoso, como detener el viento, el mar, Sí. resucitar un muerto, sanar un enfermo que tenía una enfermedad grave, Aleluya. le decía a ellos, ustedes son hombres de poca fe. Gloria a Dios. ¿Qué es la fe? En la dimensión de Dios la fe es el lenguaje que Dios utiliza. Sí. Por eso dice la Biblia en Romanos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué razón? Porque es el lenguaje en el que Dios habla. Aleluya. No es un lenguaje humano. El lenguaje humano tiene que ver para creer. Sí. El lenguaje de Dios no tiene que ver nada para que sea hecho Aleluya. o para que se pueda materializar. Sí. Por eso dice la Biblia que Él deshace lo que es para hacer lo que no es o mostrar lo que no es. Santo. Que Él toma lo menospreciado, lo vil, o sea, el que no sabe nada, el que no ha estudiado y avergüenza a aquellos que son grandes filósofos, Sí. estudiados, científicos Sí. y profesionales. A lo que se creen a veces que por lo que Aleluya. saben son más que Dios. Tremendo. Incluso llegan a negar a Dios. Entonces, cuando tú entras en la dimensión de Dios, ya tú empiezas a caminar fuera del espacio-tiempo. Dios mío. Tú empiezas a vencer las leyes físicas Sí. y naturales. Porque cuando tú entras en la dimensión de Dios, tú tienes un dominio sobre todas las cosas. Por eso Jesús podía multiplicar los panes. Gloria a Por Dios. eso Jesús podía hacer un clon de un pez. Sí. Porque cuando multiplicó los peces, en lenguaje científico, eso es clonar. Así es. Entonces, Wow. todo lo que el hombre hace ahora, con ingeniería genética, con ingeniería científica, con conocimiento científico, con conocimiento de química y demás, Jesús lo hacía sin la necesidad de nada, de Wow. ningún instrumento. Sin laboratorio. Pero no solamente lo hacía Jesús.
Pedro le Aleluya. dice, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Así ¿De es. qué le estaba dando Pedro a aquel paralítico? Pedro le estaba dando a aquel paralítico de lo que hay en esa dimensión de Dios, Uf. que no es materia física ni visible, Dios mío. que no es un bisturí para abrirte y operarte y ponerte una prótesis. Tremendo. Es donde se hicieron los órganos, donde se hicieron los huesos, Santo. donde se hizo tu cuerpo, que está toda la información que rige esto y que lo Así crea. es. Aleluya. Por eso hablábamos de la codificación. Y la codificación de Dios tiene la información necesaria para hacerte a ti Sí. 1000 veces, 1.000.000 de veces como tú eres. Dios mío. O sea, si un órgano tuyo se daña, Dios puede restaurarlo tal y cual es. Dios. Por eso cuando Jesús resucita a Lázaro, no Sí. importaba el tiempo que tuviese. Wow. Tenía que volver otra vez su cuerpo a regenerarse. Es que las Dios. partículas elementales, todo el organismo que se mueve en el mundo que no es físico y que se puede estudiar de manera Santo. física y científica, obedece a la Dios información cósmica de Dios que viene a través de su palabra, pero que es establecida por el lenguaje de fe, Aleluya. que es un lenguaje eterno donde no hay limitación, donde el tiempo puede retroceder Sí. o pararse como se paró cuando Josué. Cuando todo esto sucede, se está estableciendo el reino de Dios Wow. en la tierra. Gloria a Dios. Eso es lo que significa que la dimensión que está en luz inaccesible se hizo visible al hombre. Jesús viene a mostrar el reino de Dios. Por eso la Sí. prédica de Jesús no es la de Juan. Juan era arrepentidos y convertidos. Así Esto es es. un cambio de pensamiento. Pero Jesús era el reino de los Dios cielos mío. se ha acercado a la tierra. Gloria a Dios. Eso significa que hay una dimensión superior y un espacio donde el hombre puede moverse cuando entra en el Espíritu. Santo. Por eso cuando Nicodemo, que era un hombre conocedor, maestro, va donde Jesús de noche a preguntarle Sí. qué tenía que hacer para la salvación, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo Ay, ay, y ay. tienes que nacer del Espíritu. Y en el capítulo 1 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, ¿qué es lo que dice? Sí. Dios le ha dado potestad a todo aquel que cree de ser hecho hijo de Dios. Pero estos son los que nacen no de la carne, sino del Espíritu, Gloria porque a lo que Dios. nace de la carne es, tú decías, la limitación del cuerpo que la gente dice para Sí. moverse en una dimensión superior. Sí. Pero es que si tú estás en la carne, eres carne. Dios mío. Cuando tú naces del Espíritu, entonces ya tú sabes que esta carne es un desecho y tú no le pones la atención que debe a esto, sino al Espíritu. Aleluya. Y ya tú no alimentas la carne y entiendes que no solamente de pan vive el hombre, sino Así de la es. palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Y con la palabra tú puedes sobrevivir aun cuando no haya pan. Pero con el pan tú te puedes morir si no tienes la palabra de Dios. Dios, amado, muy fuerte. Hay gente que se puede llenar la barriga y pueden morir como quiera, pueden tener los mejores manjares. Sí. Y al final es muerte su vida. Gloria a Dios. Porque no tienen el espíritu de vida que viene en la palabra. Entonces, esta dimensión que estamos hablando, en la que podemos vivir, que es la dimensión de Dios, Sí. es una dimensión que puede parecer para muchos ciencia ficción. Nosotros hablábamos de las películas que tienen Sí. informaciones privilegiadas. Así es. Muchas películas que hablan de espacio multidimensional y Sí. la gente cree que esto es simple ficción. Muchas de las películas que vemos, de las más grandes que han hecho de ciencia ficción, tienen información privilegiada y manejan información Así es. espiritual y conocen muchas cosas. Bíblica. Wow. Y esta información privilegiada, información a veces espiritual, que la tergiversan para cambiarla a un nivel fantástico Sí. y la gente lo ve como fantasía, lo podemos ver en la Biblia. Gente que camine sobre las aguas, gente que vuele, Sí. gente que tenga poder para resucitar muertos, para bajar fuego del cielo. Sí. O sea, todo lo que vemos en la Biblia, estamos hablando de cosas que son sobrenaturales y que pueden parecer ficción, Tremendo. pero son realidades espirituales, verdades espirituales, Así más es. allá de la realidad. Entonces, cuando vemos todo esto, nos damos cuenta de que esa información privilegiada que tienen estas personas, lo podemos ver que es así, porque 20 años después, 30 años después que filman una película, por ejemplo, como Matrix, Sí. vemos la inteligencia artificial que se mencionaba ayer, hace 20, 23 años allá en el 99, Sí. lo vemos hoy. ¿Qué es lo que se está trabajando hoy? Un mundo virtual. ¿Qué es un mundo virtual o el metaverso, como le quieren llamar, que ya Facebook cambió a Meta para introducir a la gente al metaverso? Hay gente que está haciendo casas en el metaverso, hay gente que está comprando negocios en el metaverso, hay gente que está invirtiendo dinero en el metaverso, Sí. hay personas que se están preparando. En países desarrollados van a entrar primero que nosotros, en países más avanzados. Gente que va a estar en una habitación con unos lentes, con unos guantes, que van a crear los sensores para que puedan percibir como percibimos con el cuerpo normalmente las cosas, verla, oírla y tocarla, y parecerá real. ¿Pero qué es? Es una simulación virtual. ¿Qué enseñaba Matrix en el 99? Lo mismo. Gente conectada a una computadora con un software.
que vamos a hablar más adelante de ese tema, del software que tenemos en el Ay, cerebro, ay, ay, cómo ay. la mente funciona y cómo Dios la ha programado. Sí. Que parece a lo virtual, parece a lo computacional, parece a esto, pero no lo es porque es orgánico, es biológico. Amén. Entonces ahí es donde está la grandeza de Dios, cómo Dios hizo de manera biológica lo que el hombre le da tanto trabajo a hacer de manera científica y de manera tecnológica, y nos maravillamos cuando la vemos. Gloria a Jesús. Entonces, esas dimensiones que el hombre quiere hacer para vivir un mundo diferente al que vivimos en la verdad y en la realidad, es una dimensión en un espacio que no es físico. Entonces, cuando entramos a entender de la dimensión espiritual y la dimensión de Dios, vamos a entender que no es un espacio físico. Aleluya. Que si empezamos a entrar o queremos que vamos a entrar para hacer cosas físicas o limitarnos a lo físico, entonces realmente no tendremos lo que se realiza, lo que se busca o lo que da vivir en esa Sí. dimensión. Pastor, hay una pregunta que surge ahí de todo lo que usted nos ha explicado en estos minutos, y es que hemos entendido que el hombre no está creando nada, o sea, el hombre no está inventando nada nuevo, No. sino que el hombre está materializando todo lo que Dios ya ha creado. Claro que sí. A veces se lo asignamos a una persona que tal gente inventó, no es que él inventó, es que él tomó de lo que Dios había ya creado. Acuérdese que hablábamos de la información. Sí. Todo lo que nosotros tocamos, vemos, tiene información. El hombre lo que hace es recibir información de las cosas, y esa información son datos. Los datos pueden codificarse y también pueden explicarse. Entonces, por eso los científicos pueden explicar en fórmulas, pueden explicar en ecuaciones Sí. cosas que no son necesariamente números. Por ejemplo, cuando se habla de la teoría de la relatividad, que Einstein la hace corta y breve, Sí. energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Así es. Entonces, eso que él está explicando ahí son acontecimientos del mundo que se dan en lo físico, pero es Aleluya. información que él toma de la luz, de la velocidad, de lo que es energía, Sí. y él lo lleva a una representación matemática, o en el caso de la física, que se lleva a fórmulas matemáticas que Dios. representan entonces una información diferente a la que se ve ahí, Sí. porque eso es una fórmula. Pero esa fórmula está dando una información. Aleluya. Y esa información que está dando es otra información que viene con datos codificada. Tremendo. Que lo que hizo Albert Einstein fue decodificarla, pero siempre estuvo ahí. Sí. O sea, él no inventó la relatividad. Alguien lo creó ya. Él no inventó la fuerza de la gravedad, ni la inventó Isaac Newton. Dios no la han mío. inventado ninguno de los científicos. Dios. Las ondas por las que va el sonido que nosotros estamos expresando ahora, Sí. que estará transmitiéndose a la gente, que es energía que se transmite, Sí. las ondas de la radio, las ondas hercianas que utilizamos aquí Sí. para transmitir a través de la radio, son ondas que siempre estuvieron allí, que la Dios. descubrió un hombre. Así es. Pero ya alguien la había creado. Claro que sí. Entonces el hombre la descubre, las ondas donde se transmite esa información a través de ondas de energía, Sí. y la utiliza, la canaliza con antenas, con repetidores, con un sinnúmero, con satélites, con un sinnúmero de equipos creados por el hombre para poder hacerlo. Sin embargo, Dios habla con nosotros, transmite información a nosotros, y no Dios. necesita ni antena, no necesita ningún Wow, tipo de equipo de aleluya. computador, no necesita un escáner, no necesita un código QR para transmitir Dios. los conocimientos a través del Espíritu Santo. Tremendo. Entonces, ahí es que está la diferencia. Lo de Dios es orgánico y biológico, lo del hombre es físico, material, es química, Santo. es ciencia, pero tienen que aplicar lo material para realizarlo. Aleluya. Dios utiliza lo que no es físico ni material y crea lo que es material, Gloria a que el Dios. hombre estudia. Entonces, Dios ahí es que está mío. la grandeza y la gloria de Dios, y esa magnitud de la dimensión en la que Él vive. Porque cuando decimos, donde empezamos, en Timoteo capítulo 6, 16, el que habita en luz inaccesible, Sí. ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un espacio dimensional donde el hombre no puede entrar a menos que Dios lo lleve. ¿Y cómo Dios lleva al hombre allí? A través de Jesucristo. Dios mío. Por eso el hombre que no recibe a Cristo no puede ir allí. ¿Por qué? Porque Jesús dice en la Biblia, yo soy la luz que vino a los hombres. Escuché una vez a alguien decir algo, pastor, sobre ese punto que usted tocó ahora mismo, que él habita en luz inaccesible. Y él tocó esa parte y también la parte que dice que nadie ha visto a Dios, sino solamente el Hijo, ¿verdad? O el Espíritu de Dios. Él explicaba en una parte, él decía que en el lugar donde está Dios es un lugar diferente a donde están los ángeles y los ancianos y todo eso, que Él está en un lugar, una luz, que si ellos intentan entrar, también puede que mueran. Yo decía, pero ¿y cómo Él puede explicarme esto? ¿Cómo puede explicarme que Dios está en una parte con una luz más fuerte, que es la que está donde están los ángeles y que se pueden consumir si intentan pasar? O sea,
Mira. Es como erróneo. Mira, yo te hablaba hace un tiempo, hace un rato, que nosotros vivimos hablando de 4 dimensiones. Sí. 3 y una que dicen que es el tiempo y nosotros lo que creemos, en el caso mío, yo digo que es el espíritu, que es el mundo espiritual, es la Aleluya. 4ª dimensión. Para mí el tiempo no existe. Gloria a Dios. Yo no vivo conforme al tiempo. Tremendo. Entonces, al tiempo humano. Amén. Cuando hablamos del tiempo de Dios, que vamos a tocar en un momentico, no quiero dejar de tomar ese punto, Sí. porque quiero que veamos cómo funcionan algunas cosas, Aleluya. más allá de lo que es. Entonces, por ejemplo, la gente habla, y la Biblia habla del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Sí. ¿Qué son estos? Los cielos, son dimensiones. Cuando tú miras hacia arriba, tú lo que alcanzas a ver es un color azul. Las nubes. Un color azul que es donde alcanza la vista. Sí. Los científicos utilizan el azul y el rojo para medir la distancia en el espacio del universo. Sí. El rojo es tendente a que algo se está alejando y el azul a que se acerca. Entonces, mientras más rojo es, significa que más se está alejando. Sí. Entonces, el azul es donde alcanza nuestra vista a ver. Nosotros tenemos una capacidad de 750 nanómetros en la vista para alcanzar a ver. Sí. Pero más allá de lo que nosotros podemos ver, existen más cosas. Así es. O sea, la vista tiene una limitación humana, la humana. Por eso Sí, la Biblia sí. habla de los ojos espirituales y de la ceguera espiritual. Tremendo. Cuando Jesús habla de que eran ciegos espirituales, de ciegos que guían ciegos y de Sí. gente que tiene que abrir los ojos. Dios. Cuando la Biblia habla de personas que estaban durmiendo y que Dios les despertó el espíritu, está hablando de esto. Aleluya. Y despertó el espíritu de Zorobabel, despertó el espíritu de fulano. Está diciendo que cuando despierta el espíritu, la gente entra a la dimensión de Dios y entiende que no hay limitación para reconstruir el templo, que no hay limitación para volver a donde Dios lo envió, Así que es. no hay limitación para vencer gigantes, que no hay limitación para nada. Para O sea, volar, cuando tú entras a la dimensión wow. de Dios, ya tú entiendes que aunque tú seas pequeño como David, no importa que venga Goliat con 1000 más y él lo va a Sí. destruir él solo. Uf. Porque él no va solo, él va con los ejércitos de Jehová, que él está Santo. viendo, que era lo que veía el profeta Eliseo, que Sí. no veía a su siervo. Él le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Aleluya. ¿Cuáles ojos fue que le abrió? Fue los ojos espirituales. Sí. O sea, en el mundo espiritual, en la dimensión de Dios, estaban sucediendo enfrentamientos. Y siempre lo hay, Tremendo. con los tremendo. demonios y los ángeles caídos. Aleluya. Que es algo un poquito más profundo quizás. Entonces, cuando Sí. hablamos de la dimensión donde Dios habita, si habita alguien con él, si alguien puede ir o no a ese lugar. El primero, segundo y tercer cielo son espacios multidimensionales. Pero el lugar donde habita Dios es una luz inaccesible. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que hace? Jesús sale de ese lugar, de esa luz inaccesible, que es la palabra de Dios, Sí. y nos muestra a Dios a nosotros, no en lo físico, sino en el carácter y en la perfección. Aleluya. En la perfección y en el carácter de santidad de Dios. Sí. Entonces Jesús nunca falló, pero Jesús también siempre fue santo. Es lo mismo que Dios muestra. Entonces, nadie que no sea santo puede ver a Dios. La Biblia dice que sin paz y sin santidad, nadie verá a Dios. Aleluya. Sin paz y sin santidad. Tiene que haber santidad, porque la santidad es la perfección Sí. en el mundo espiritual. Porque en el mundo físico quizá la perfección no existe por la limitación del pecado en el cuerpo. Y se puede alcanzar quizá un 99, pero siempre va a haber un punto que no depende de nosotros, sino de Dios. Por eso los dones de Dios y por eso el don de la salvación. Porque la salvación no sería posible con la limitación que trajo el pecado a nuestras vidas. Entonces Jesús lo que viene es a poder traer un vehículo de cómo llevar al hombre a Dios. El hombre sale de Dios cuando es creado por Dios en la eternidad, pero el hombre regresa a Dios cuando se monta en la palabra, que es la misma luz, que es Cristo. Santo. En esa luz se viaja a una velocidad que nada puede viajar mayor a eso. Tremendo. Según los científicos, solamente puede viajar mayor que la luz algunas partículas de la misma luz que la compone, que son fotones que viajan más rápido que la misma luz, pero son parte de la luz. Sí. Entonces, cuando nosotros nos montamos en la luz y en la palabra, hacemos lo que no hizo Adán y Eva. Adán y Eva se Uf. apiaron Dios mío. de esa palabra y esa luz y recibieron la mentira del diablo. Sí. Al apiarse de la palabra, al desmontarse de la palabra, automáticamente se desmontaron del viaje. Por eso entra el tiempo. Cuando entra el tiempo en Génesis, El tiempo es humano. cuando entra el tiempo humano, es cuando entra la limitación. Por eso hablaba de la dimensión y por eso quería hablar también del tiempo. Dios mío. Cuando entra el tiempo, ya el hombre no vive eternamente. Dios lo hizo en la eternidad. Y dice Eclesiastés Dios. 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Sí. Y no alcanza el hombre a entender, oiga bien, a entender lo que hizo Dios desde el principio hasta el final. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Él puso eternidad porque Él hizo el hombre, lo puso en su corazón, dice Sí. Eclesiastés 3:11, para que el hombre no muriese.
Por eso es que Dios le especifica, el día que tú comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, que es algo metafórico, Sí. no era una manzana ni una pera, Uf. Él está diciendo, el día que tú comas del bien y del mal y tú empiezas a experimentar el pecado, entonces morirás. Te va a desconectar. Por eso el hombre no vive los 1000 años, sino que el que más llega, el más longevo, fue Sí. Matusalén, solamente vivió 969. Y en el caso de Adán, 930 años. Sí. Ningún hombre ha llegado a los 1000 años. ¿Y por qué no llegó a los 1000 años? Porque Wow. 1000 años para Dios es como un día y un día es como 1000 años, Sí. segunda de Pedro 3:8. Para Dios el tiempo es diferente a como nosotros lo percibimos. ¿Por qué digo que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día? Cuando el hombre estudia el tiempo que tiene la creación de la tierra de manera científica, con todo lo que Sí. ellos hacen para estudiarlo, dicen que tiene 6.000, 60.000 millones de De años. años. Porque lo que Dios hizo en un día, al hombre le tomaría millones y miles de años hacerlo. O sea que nosotros delante de Dios no duramos ni siquiera un año de vida por vía del pecado. La Biblia dice que un día de Dios son 1000 años. El hombre murió antes de llegar a un día de Dios. Los Dios. primeros hombres, ¿por qué vivían tanto tiempo? Aleluya. ¿Por qué no vivían 120 como fue dictado después de Noé? Y dice que los más robustos apenas llegan a 80, que la gente muere de 70. Y Sí. cuando vemos el promedio de edad de los seres humanos, por ejemplo aquí, es de menos de 70, 76. Por Sí. ahí anda el promedio general de la vida del ser humano. Los que llegan a 80, 85 es un privilegio. Wow. Porque las condiciones, las contaminaciones y el pecado Sí. le ha limitado al hombre el tiempo cada vez más. Entrando aquí, pastor, en esa misma área, el mundo espiritual, pero entrando en la área ya de Lucifer, ¿verdad? De las tinieblas, enemigo. Cuando Jesús expresa y dice, yo vi a Satanás caer como rayo, enojado con la iglesia porque le queda poco tiempo. Y de eso hace más de 2000 años que Jesús dijo eso. Entonces la gente dice, no, pero eso hace más de 2000 años y Cristo no ha llegado, nada de eso. O sea, cuando Jesús soltó esta palabra, ya podemos entender que en el mundo espiritual, para alguien que está creado para no ver muerte, y se le dice, tú vas a morir, o sea, es algo desesperante. Claro. Ya podemos entender por qué Jesús, perdón, dijo, él sabe que le queda poco tiempo. O sea, hay un desespero en las tinieblas, en los espíritus inmundos, los ángeles caídos. Hay un desespero porque ellos no conocen lo que es la muerte, lo que es el fin. Claro. Entonces, como ya se dictó un mandato sobre ellos, están desesperados, están enojados. Pero para el tiempo humano, vemos que han pasado 2000 y pico de años. Nosotros tenemos de historia, hermano, un poco más de 6.000 años. Dios. Porque Jesús llega en el 4000 Sí. antes de Cristo. Y de Jesús acá han pasado alrededor de 1017 años aproximadamente, porque hay un error por Dionisio el Exiguo, cuando Sí. hizo el calendario juliano, que se equivocó. Ay, ay, Entonces, ay. cuando se equivocó en el cálculo, quedó un margen de proximidad de 5 a 7 años. Entonces, nosotros estamos viviendo alrededor del 6000 Dios mío. de historia humana que se conoce. O sea, la Amén. historia humana conocida va por 6 días de Dios. Dios. Eso es otro tema, porque el 6 es representativo de imperfección del Sí. hombre y del sello de la bestia o del número de la bestia. Aleluya. Entonces, eso tiene una connotación que en otro estudio lo vamos a ver de los números, Así la es. numerología, muy interesante muy, también. muy bueno. Pero cuando hablamos del tiempo y de Satanás y su limitación, cuando Dios le dicta a Satanás la muerte y la desaparición y su anulación completa, la gente no entiende esto. Satanás ha sido destruido. Satanás no tiene ningún poder. Satanás no tiene ningún dominio sobre nosotros. Aleluya. El dominio que la Biblia dice de Satanás, que es el príncipe de este mundo, no es de nosotros, porque Jesús hablando dice que nosotros no somos de este mundo, que Así estamos es. aquí de paso. Yo te decía, cuando uno se monta en la luz y se monta en la palabra, que es cuando uno recibe el Espíritu Santo, Sí. ya uno no es de aquí hace rato. Estamos de paso, somos peregrinos extranjeros. El apóstol Pablo dice, nuestra ciudadanía es del reino, Gloria a Dios. que es la dimensión que estamos hablando, donde podemos entrar a la dimensión de Dios y Sí. vivir en la dimensión de Dios. Pablo decía, si andas en el Espíritu, vive también en el Espíritu. O sea, no solamente anda en otra dimensión, también vive en ella, porque hay gente que lleva la unción a lugares, hace milagros, pero no vive en ellos. Dios mío. Van y levantan muertos, pero depende de que alguien le dé quizá una ofrenda en algún lugar. Entonces, cuando Dios nos lleva a otra dimensión, nosotros vivimos en otras condiciones de vida. Sí. Entonces, cuando yo te hablo de montarse en la palabra, Satanás se apió del propósito Uf. y entró en un despropósito. Dios. Satanás es un despropósito, la mentira y la falsedad. Dice que él es padre de mentira. Todo lo que es mentira y falsedad no existe.
no puede existir. Dios mío. Y eso tiene explicación lógica, semántica, científica y como Y la quiera bíblica. poner el que la quiera y teológica. Aleluya. Si usted me dijo una mentira, lo que usted me dijo no existe, no es real. Así es. Y no importa como usted me lo diga con muchas verdades juntas o tergiversando la verdad como hizo él cuando cambió la palabra hablando con Adán. Sí. Ustedes serán como Dios y van a vivir Uf. como Dios. Es mentira lo que Dios le dijo. Eso es lo que le estaba diciendo Satanás. Tremendo. Entonces Satanás lo llevó a vivir en una ilusión y un engaño y en una falsedad. Entonces el Dios. hombre de hoy, ¿dónde vive? ¿En qué dimensión vive el hombre del mundo? En Ay. esa dimensión de la mentira. Y cree que hace cosas. Y cree que vive cosas. Dios. Sin embargo, está nulo, inerte delante de Dios. No está escrito en el libro de Dios, de las dimensiones de Dios. Dios mío. Lo que hace no cuenta en la dimensión de Dios. ¿Por qué Dios dice que Aleluya. perdona nuestros pecados? Lo echa a lo profundo de la mar, nunca se acuerda de ellos. Los pecados no son necesarios para Dios recordarlo ni tenerlo en el libro. Gloria. Lo que Dios recuerda son nuestras buenas obras, Así que Él es. preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Aleluya. ¿En qué dimensión? En la dimensión espiritual. Satanás no tiene ninguna cabida ahí. Satanás solamente tiene cabida en las personas que le dan entrada. Satanás no puede entrar en tu vida ni en tu mente, al menos que tú se lo permitas. Gloria a Dios. Porque Dios le ha permitido al hombre lo que la gente llama libre albedrío, que es una sola decisión que el hombre tiene de decidir servirle a Dios o no. Sí. Porque cuando el hombre le sirve a Satanás es esclavo del pecado y el que es esclavo no es libre. Cuando el hombre le sirve a Dios es siervo del Señor y tiene que ser siervo de Dios. Aleluya. De lo contrario, entonces no es verdad que es libre tampoco. Entonces la libertad que Dios da no es una libertad con libertinaje, es una libertad santa. Es una libertad para hacer lo bueno, hacer el bien. Aleluya. Es para no pecar, es para Sí. hacer las cosas correctas y para obedecer a Dios. Gloria a Jesús. Entonces el hombre no tiene ese libre albedrío que la gente vende y enseña fuera de lo que la Biblia dice. Dios. Usted tiene la decisión y tiene libertad para decidir. Si no decide, usted se pierde. Gloria a Dios. Y tiene que decidir por Dios y por Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de Satanás, la gente no puede conjugar el tiempo. Cuando vamos a Apocalipsis, Dios habla en un lenguaje eterno. Hablábamos del lenguaje de la fe que Dios utiliza, Sí. que llama las cosas que no son como si fuesen, pero también hay un lenguaje eterno donde Dios conjuga los tiempos. El tiempo es una magnitud física que cronológicamente se mide en pasado, presente y futuro. Gloria a Dios. Cuando medimos pasado y presente y futuro, lo medimos ¿cómo? Hay un acontecimiento que crea el pasado y el futuro que se llama presente. Sí. Pero en la Biblia no existe el pasado en el tiempo de Dios, ni existe el futuro. Aleluya. Cuando la Biblia dice ahí en Timoteo 6:16 que es sempiterno y que Él tiene ese poder sempiterno en Él, es que Dios vive fuera de la eternidad y del tiempo. Aleluya. Dios es más que eterno. ¿Por qué Dios crea la eternidad? Dios crea la eternidad para crear un espacio dimensional donde el hombre, el ser humano que Él creó a su imagen y semejanza, pueda vivir como Dios sin ser Dios. Sin ser Dios. Entonces, cuando mío. Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es para que el hombre sea como Él, sin ser Él. Dios. Nadie puede creerse que es un Dios, sino que es como Dios, porque es lo que la Biblia dice. O sea que la eternidad, el Dios está más allá de lo que es la eternidad. Claro, porque cuando Jesús sale, que se crea por la palabra el universo, Sí. salió la palabra, vamos a verlo así, salió la energía creadora de Dios, salió Sí. el poder creador de Dios, que es su palabra, que dice la Biblia que fue el que creó todas las cosas Sí. y por ella subsiste, El verbo. por Él y para Él, por el verbo, por la palabra, por el logos de Dios. Sí. Ese Jesús viene creando el universo, las galaxias, las partículas, todo lo que el hombre ha estudiado fuera de la Tierra. Y viene en un espacio de tiempo. ¿Tú sabes cuánto dura la luz para llegar del centro de nuestra galaxia a nosotros? 30.000 años. Dios. Entonces mío. esa luz que viene del centro de nuestra galaxia, cuando un científico con un telescopio la ve, no la ve en el presente. Está viendo el pasado en el presente, que es el futuro de Dios viéndose en el pasado. Dios mío. Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios hace una retrospectiva y una prospectiva del tiempo. Por eso Él dice, yo soy ayer, hoy y siempre. Es el Gloria. mismo ayer, hoy y siempre. Por eso la Biblia dice que Dios vive en un presente eterno. Dios no está pendiente de que mañana va a llover o que viene un ciclón o que ayer llovió. Dios vive en un presente eterno donde las cosas Él las dicta en el tiempo cairo, preciso y perfecto, y las cosas se hacen. Ese tiempo Él lo transmite a nosotros porque nosotros en el tiempo limitado no viviremos para siempre. Entonces Dios la mío. eternidad que Él crea a través de Jesús es para que nosotros entremos en un tiempo sin límite. No hay limitación. Uf. Cuando el hombre investiga esto y quiere estudiar el origen del tiempo, Sí. se da cuenta que es relativo. Y Albert Einstein, por ejemplo, un científico muy laureado, Sí. dice el tiempo es relativo y todo es relativo. Pero es relativo porque Dios puso un reloj en cada persona. Y Aleluya. cada ser humano tiene un reloj propio que mide su tiempo de vida, porque Él dice que Él ha puesto los límites de nuestra habitación. El límite de nuestra habitación y que ha prefijado los tiempos significa que Él determinó qué tiempo usted va a durar de vida en la tierra. Y usted no pasa aquí ni un solo segundo más
más ni menos del que Dios dictaminó. Dios mío, Usted no se muere cuando el diablo quiere, es cuando Dios dice. Cerrémoslo ahí para el próximo video, porque es que el pastor, Dios mío. Cerremos con este puntico, Dios, varón. Deme 5 minutos dele, con este puntico. dele. El reloj profético de Dios. Todo esto pasa en el reloj profético de Dios. Aleluya. Dios tiene un reloj cosmológico. El hombre ha inventado relojes desde 3.500 años antes Sí. de Cristo en Egipto. Relojes de arena, relojes de agua, Así relojes es. de sol. Pero el reloj de Dios es perfecto. Amén. Hoy tenemos un reloj atómico de estroncio que solamente se retrasa un segundo cada 15.000 millones de años. Dios. Yo le decía a usted que la luz de la galaxia tarda 30.000 años en llegar a la Tierra. La Sí. luz del Sol tarda 8 minutos 34 segundos en venir a la Tierra. Cuando nosotros vemos el Sol, estamos viendo 8 minutos 34 segundos como era en el pasado. Por eso Dios le decía mío. que Satanás no existe. Porque Satanás, Dios lo eliminó en ese tiempo de Dios. Acabó con Satanás, lo erradicó del reino de los cielos, de la dimensión de Dios. Cuando usted entra a la dimensión de Dios y vive la dimensión de Dios, allí Satanás no puede estar. Allí Satanás no puede ir a menos que Dios se lo permita. Él no puede existir en el tiempo del reloj profético de Dios. Por eso Satanás no puede detener las profecías. Satanás no podía detener a Jesús, no podía detener a Moisés, no puede detener a nadie. Porque la información cósmica de Dios viene codificada para nosotros, ser revelada en nosotros por el Espíritu Santo. Y Satanás no Aleluya. puede decodificar eso porque él no tiene el Espíritu Santo. Lo que Dios le dio a usted y le está dando, Satanás no puede quitárselo. Tremendo. Eso es mentira. Aleluya. Entonces, cuando nosotros vivimos en ese reloj profético y en esa dimensión de Dios y entramos a vivir en la dimensión de Dios, empezamos a ver que las cosas suceden cuando Dios lo establece, que Dios Así puede es. detener o adelantar el tiempo. Sí. Y que nuestro tiempo de vida no depende de ninguna condición humana, sino que Dios alarga los tiempos, como hizo con el rey Ezequías, o lo puede también hacer retroceder, lo puede parar, incluso lo puede acortar. Dice que para los Aleluya. últimos tiempos, por causa de los escogidos, los tiempos serían acortados. Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios, que no vive en un reloj crono. Crono es el Dios de las edades. Claro. Es el Dios de las edades griega. Sí. Nosotros no vivimos en edades ni en tiempo. Nosotros vivimos en la dimensión de Dios, que es eternidad. Así es. En la eternidad no hay límite. Entonces, cuando se mide el tiempo, se mide por acontecimientos. No se Aleluya. mide simplemente por una magnitud física, porque es el movimiento que crea el tiempo. Por eso cuando el sol se para y la luna, se para el tiempo y se paró el cosmos. Se paró todo. Aleluya. Había gente que decía, eso no es verdad, ahí se equivocó el que escribió eso, porque el sol no se mueve, es la tierra que gira alrededor del sol y de rotación y traslación. Así es. Eso decía la gente, pero se han dado cuenta que el universo está en expansión y que todo está en movimiento. Entonces, hay cosas que el hombre Dios. desconoce porque no está en la dimensión de Dios. Cuando nosotros entremos a vivir en la dimensión de Dios, entonces es como Jesús le decía, hay cosas que yo les quiero decir, que ustedes no la pueden sobrellevar ahora, pero cuando venga el Espíritu de Dios verdad, mío. Él sí se la va a hacer entender. Muy Esas fuerte. cosas son las que se dan en ese mundo espiritual y en esa dimensión de Dios. Tremendo, pastor, tremendo, Dios mío, sobrenatural. Sé que hay muchos hombres y mujeres que están aprendiendo, gloria a Jesús, a cómo vivir en el Espíritu. Desde hoy estos temas que usted está trayendo, pastor, van a desconectar mucha gente de su cuerpo humano, de su mentalidad humana, y van a comenzar a operar a niveles espirituales, aleluya. Yo sé que el tiempo pasa rápido, Ay, pastor, sí. aleluya, y más cuando entramos en estos niveles del Espíritu, aleluya. Pero vienen más videos, esto no se queda aquí, hermano. Vienen segundo, tercero, cuarto, quinto video, así que prepárese para ser bendecido, pastor. Aunque el tiempo pasa rápido, el tiempo humano, gloria a Jesús, pero estamos en un tiempo espiritual y queremos que usted eleve un clamor especial por esos hombres y mujeres que están ahí mirando, para que su conocimiento pueda, verdad, crecer y puedan entender los misterios del Espíritu. Bueno, vamos a pedirle a Dios que ralentice el tiempo, que podamos ver como Dios y escuchar como Dios. Si eso Aleluya. sucede, el tiempo se va a detener. Santo. Cuando usted ve el rayo, la luz del rayo, Aleluya. eso sucedió unos minutos o segundos Jesús. antes del choque de las nubes, Aleluya. porque usted escucha el sonido del choque de las nubes después Vive Dios. que ve la luz del rayo. Eso significa que sucedió algo que usted no escuchó. Aleluya. Si usted escuchó esto y lo escucha con los oídos de Dios y lo ve con los ojos de Dios, Santo usted va a Dios. entrar en otra dimensión. Y eso es lo que Aleluya. queremos. Padre, mira a cada persona que ha escuchado y ha visto esto, Sí, Señor. Señor. Padre, que tu palabra y tu Espíritu Santo penetre a cada vida, a cada mente y a cada Aleluya. corazón. Padre, y que tú trasciendas, así como la Sí, palabra Jesús. rompe las 4 dimensiones del hombre, cuerpo, alma, mente y espíritu, así penetre a los Gloria tuétanos a de los Dios. huesos de cada persona que esté escuchando, y el que esté enfermo se Aleluya. levante, y el que no tenía entendimiento entienda y Sí, vea las Señor. cosas espirituales, Dios, y que en algún momento nos puedan Aleluya.
testificar a Aleluya. nosotros para aumentar nuestra fe, que este video, que estas palabras Sí, le han Señor. transformado su vida. Dios bendice este ministerio, bendice a Excelencia Cristiana, bendice al Aleluya. pastor Ignacio. Dios bendícenos y Gracias, guárdanos de Jesús. todo mal. Y bendice a cada persona de manera especial Aleluya. que esté escuchando y viendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pastor, que Dios me lo siga bendiciendo a usted, a su familia, a su ministerio, a la iglesia, que esos proyectos que el eterno Dios dijo que eran para usted comiencen a manifestarse, aleluya, en el nombre de Jesús. Puertas abiertas para usted, cielos abiertos, aleluya. Donde quiera que usted pise, que Dios pise primero. Gracias, pastor, por bendecir nuestras vidas con una palabra de Dios. Amén, amén. Todo el que quiera seguirnos, Exacto. Víctor Armani en Instagram y Víctor Almanzar en Facebook. Ahí puede seguirnos y puede contactarnos a nosotros también. Tremendo. Búsquelo, hermano, suba a su canal, sígalo, aleluya, porque este hombre tiene demasiado conocimiento para darle al mundo entero. Gracias por estar ahí conectado. Denle un like a este video, comparte este video, compártalo en Facebook, compártalo en Instagram, en WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. Alguien tiene que escuchar lo que el pastor ha soltado aquí en esta hora. Son muchos conocimientos y aunque usted quizá no lo crea, pero el pastor está haciendo un resumen, porque si él comienza a entregar ese maná del cielo así, no terminaremos hoy. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este fue tu espacio, Zona Sobrenatural.